Muy buenas, bienvenidos una vez más a Emprendedores de Éxito. Hoy estoy contentísimo porque tengo aquí al emprendedor. Hoy ha venido Luis Ramos. Es emprendedor, formador, autor de varios de los podcasts de más audiencia en español. Yo soy fiel oyente tuyo, debo confesar, Luis, tanto de libros para emprendedores como de Mentor 360, que me encanta el trabajo que estáis haciendo ahí. Y la verdad que es un verdadero lujo poder contar con tu testimonio aquí. Así que antes de comenzar, me gustaría agradecerte tu participación. Muchísimas gracias por haber venido, Luis. No, me gracias a ti, Carlas, por la invitación. Yo encantado de estar aquí a trompicones y con problemas de fondo, pero haremos lo que se pueda. Lo que nos ha pasado es que justo el vecino ha decidido que empieza a taladrar, que va a colgar cuadros, que es buen momento para colgar cuadros y bueno, pues vais a escuchar a lo mejor algo de fondo ruido, pero nos encargaremos de que no suceda. Yo voy abriendo y cerrando el micro, pero bueno, el backstage, esas son las cosas. Luis, si te parece, para situarnos, voy con una ronda de preguntas rápidas para conocerte un poquito más. Edad. Edad, 54 recién cumplido. Te lo tengo que pensar porque lo acabo de cumplir. 54. ¿Dónde vives actualmente? En Puebla, México, desde hace 18 años. ¿Cuánto hace que emprendes? Emprendo desde hace, con negocio propio, como 17 años. Al año de llegar, menos del año de estar aquí ya hice los pinitos malamente y con muchos golpes, como tiene que ser, si no, no aprendes. Yo no aprendo, por lo menos. ¿Tú venías del mundo corporativo? ¿Qué te lleva a emprender? El ansia de hacer algo con mi vida, básicamente que me llenara. Yo seguí todo el camino preestablecido y estudié, me puse a trabajar en una empresa, medré dentro de la empresa, estuve 10 años en una gran empresa y cuando llegué al punto en el cual la gente te dice, ya lo conseguiste, ¿no? Ya era jefe de proyectos, vivía a caballo entre 3 países, dirigía equipos grandes y tenía un BMW, en teoría ya lo tenía todo y cada uno de esos pasitos me hacía sentir peor. Entonces, pues dije, pues tengo que hacer algo con mi vida. Me pillé un año sabático y me fui a México porque había una chica que me gustaba, honestamente. Y bueno, pues fui por la chica. La chica al mes me dijo que no. Dije, bueno, me voy a quedar el año a ver qué pasa. Y ya van 18 años. Y entonces aproveché y me puse a emprender sin saber, porque yo no había estudiado nada relacionado con emprendimiento. Tampoco existe como tal nada para estudiar emprendimiento. Y pues eso, a golpes y con malas experiencias y con buenas experiencias, y algunas experiencias salieron muy bien, ¿no? De los 6, 7 negocios que puedo haber iniciado ya a esta altura, 2 salieron muy bien, ¿no? Entonces, pues no está mal el promedio, de hecho es superior al promedio a la media. Lo importante es que los que salen mal sean pequeños, ¿no? Y los que salgan bien sean muy grandes. A veces no es así, entonces la bofetada es más grande, pero también de eso se aprende. Sí, ahora arriesgo mucho menos, ahora soy mucho más lean en todo eso, sí, aprendí. Luis, ahora es evidente que tienes emprendimientos que te han funcionado muy bien y que estás en un momento bonito en cuanto a, por lo menos, la parte visible que tienes del emprendimiento. ¿Te consideras una persona de éxito? Sí, mucho éxito. Soy muy feliz porque tengo el éxito que he descubierto que quería tener, que no es el éxito que pensaba. Cuando tenía BMW no tenía el éxito que pensaba que tendría, pero ahora sí lo siento. Y el éxito para mí fue una evolución de pasar de tener la idea de que ser empleado y crecer en una empresa y llegar muy arriba era exitoso. Vi que no, hablo siempre por mí, Claro. vi que no, que tener una empresa que fuera muy bien y tal, no por eso debería uno considerarse exitoso. Para mí el éxito fue una evolución al entender que tengo que hacer algo que me alinee mucho, muy ikigai esto, pues algo que me alinee mucho, que me llene mucho, pero sobre todo lo que yo aprendí en estos últimos años, sobre todo de cara al público, con el tema del podcast y todo eso, aprendí sobre todo que lo que me hace feliz es dar a los demás, ayudar a los demás, ¿no? Eso era así muy, muy ñoño, pero la verdad es que ayudar a los demás me llena muchísimo. Entonces, y genero negocio alrededor de eso, ¿no? O sea, de hecho me gano mejor la vida que de las otras formas ahora, pero eso se ha convertido en algo totalmente terciario, te diría. Ahora estamos hablando de cosas que tienen que ver con el impacto que puedo generar a otros, del ejemplo que puedo ser para mis hijos. Eso me llena muchísimo más y de eso me alimento, de eso vivo.
En el momento en el que decides emprender, ¿tenías claro a lo que te querías dedicar? ¿Tenías identificado una pasión y fuiste a por ella? ¿Cómo decides tu primer emprendimiento? Yo quería construir algo. O sea, yo soy una persona, entiendo que creativa en ese sentido, y ahora desde la distancia lo puedo ver así. Yo quería construir algo, pero yo, por ejemplo, estaba en el banco. Yo trabajaba en un banco como empleado y me iba muy bien, en el Deutsche Bank. Y estaba yo en el banco y siempre salíamos a comer los jueves paella, ¿no? Pues los jueves salíamos a comer a un restaurante, todos los amiguetes, y siempre estábamos planificando, ¿no? Y siempre decíamos en aquella época, a principios de los 2000, oye, compramos una casa, la remodelamos, la vendemos, ¿no? Algo que ahora más gente hace, ¿no? Y estábamos con eso, ¿no? Y todo giraba alrededor de cómo hacer un buen negocio y todo nos giraba alrededor de la construcción. Y entonces yo tenía claro que quería construir algo, ¿no? Entonces cuando llegué a México, más económico, iniciar un negocio de ese tipo aquí, pues eso fue lo que hice. Inicié alguna otra cosa en paralelo que no funcionó muy bien, pero la construcción sí me funcionó muy bien. Me dediqué porque me lo traía adentro el ansia de construir cosas para dársela a otra persona. En ese sentido, construyes para vendérselo a otra persona. Y eso sí lo traía, el tema de la construcción. Y de alguna manera lo que hago ahora también va en ese sentido, aunque no sea con ladrillos. ¿Cómo es tu día a día como emprendedor? Muy sencillo, cada vez más simple. Minimalista, minimalista. Llevo un año de minimalismo, un año y pico de minimalismo total, en el que estoy pensando más en cómo hacer menos. Entonces en eso se ha convertido mi vida. Pero pues básicamente dedico pues esos 45 minutos, una hora a lectura. Eso sí es básico y siempre lo he tenido desde hace muchos años. Y luego el tema depende del día, temas que yo me dedico mucho a formaciones. Entonces, pues a lo mejor esos días tengo algún tipo de formación, ¿no? Un par de días a la semana tengo clases. Y los demás, pues ahora, fíjate que he estado muy pasivo estos años de pandemia, ¿sabes? O sea, muy recogido, solo un producto y todo. Y ahora en estos últimos meses estoy lanzando nuevos productos y tal, como que ya tenía yo la inquietud de construir cosas nuevas. Entonces, básicamente 2 días a la semana doy clases por las mañanas, en las tardes son todas mías, siempre, y de mi familia, de mis hijas, y en eso estoy, 2, 3 días a la semana es lo que más que estoy trabajando por las mañanas. No trabajo tanto, la verdad, minimalista. Y he llegado a construir algo que ahora más o menos me permite hacer eso, claro. ¿Eres una persona madrugadora? ¿Te levantas súper temprano y aprovechas a tope la mañana? Sí, 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 el cuerpo me pide marcha. Yo creo que el cuerpo me pide salsa porque eso a las 4:30 me suena el despertador interno. O sea, siempre lo tengo ahí programado, pues yo qué sé. Tengo alguna llamada o algo, como hago muchas cosas con España y estoy en -8 horas de diferencia o -7 según la época, pues normalmente favorece que yo me despierte temprano también, ¿no? Pero me despierto temprano por gusto. Por gusto, porque a lo mejor lo puedo tener programado a las 6:30, así como muy tarde, pero hoy me he despertado a las 4:35, más o menos, y ahí me he seguido, y vamos, como una rosa. ¿Tienes Me, algún acue- tipo... me acuesto temprano, ¿eh? O sea, Eso te iba a preguntar yo. ¿Tienes algún tipo de no, rutina? porque te iba a decir, o sea, cuando vivía en España el promedio de irse a dormir es la 1, tempranico, ¿no? Una y algo, ¿no? No, aquí, pues ayer me fui a dormir a lo mejor 9:45, 10, así, un poco yayo, así. Sí, yo he vivido varios años en Centroamérica y doy fe que los horarios son muy diferentes. Al final vas más con el horario solar, que para mí también es mejor, ¿no? Y también se cena mucho más antes que en España. Normalmente se cena a las 10 de la noche. Se comienza a cenar, sí. Sí, 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 es diferente. Pues al final llevas 18 años y el biorritmo ya se adaptó más tarde. Pero por gusto también, ¿eh? O sea, porque yo podría vivir o sea, no tengo una presión de acostarme a la hora que quiera. En ese sentido, he tenido épocas de acostarme a las 12 de la noche, pero ahora estoy muy bien acostándome tempranito y tal, más solar, sí, total. ¿Tienes alguna rutina? Nos contabas que trabajas por las mañanas y que por las tardes estás dedicado a la familia y a tiempo libre, entiendo. ¿Tienes alguna rutina que hagas que digas, a mí esto es lo que me ayuda a centrarme, a sentirme bien, a, por ejemplo, meditar, correr, hacer deporte, lo que sea? Salgo a caminar por las mañanas, o sea, ese es mi deporte. Realmente no soy deportista, debería y me apetece mucho entrarlo en la rutina, pero me está costando mucho, me está costando horrores, ¿no? O sea, lo siento como castigo todavía. Pero caminar no, caminar me gusta mucho porque yo, fíjate que le pasa a mucha gente, estoy viendo. Yo pienso caminando.
¿sabes? Entonces yo qué sé, tengo una llamada de teléfono, pillo el teléfono, inmediatamente me pongo de pie y empiezo a caminar por toda la casa, ¿no? Y acabo el día con 12.000 pasos por casa, ¿sabes? Fácilmente, solo de llamadas. Entonces eso me ayuda mucho. Entonces por las mañanas acostumbro a salir a caminar, acostumbro a hacer meditación poquita, 20 minutos. Ahí no soy yo meditabundo de estos, pero sí utilizo una diadema que te mide tal, que si los pajaritos y tal, y eso me ayuda, ¿no? Como que gamifica un poco el tema este. La lectura y poco más. Ya lo he eliminado. Antes sí era más de agradecimientos, todas estas cosas y tal, y ahora como lo tengo como más interiorizado, como estoy muy en paz, ya no tengo que buscar la paz, me siento muy bien, ¿sabes? Y con eso me suma mucho. En realidad vivo una vida muy tranquila, soy un tío muy tranquilo. ¿Delegas una parte del trabajo que haces? Delego... Perdón, espérate, porque estaba por ahí sonando la moto. Estaba yo con poco, intento hacer cada vez menos. Entonces sí intento delegar, pero también me busco la forma de hacer lo menos posible. O sea, que la idea de negocio que tenga también requiera poco esfuerzo en ese sentido. Entonces, como casi todo lo que hacemos los online, hay mucho trabajo, mucho empuje al principio, muchas horas dedicadas, yo qué sé, si tienes que grabar cosas y eso, esa parte sí la tiene, pero luego la verdad es que intento que no. O sea, ahora lanzamos estos meses una formación sobre speaker, para ser speaker profesional. Entonces, el pre-lanzamiento sí ha sido más pesado, ¿no? Pero es algo muy puntual, de días, una semana, 2 semanas, ¿sabes? Y luego no, luego intento que no. Entonces, yo ahora, por ejemplo, para mi curso estrella, tengo una persona en el equipo. Estoy yo, digamos que doy las clases grupales en línea, y tengo una persona que me gestiona el tema de la comunidad. Entonces, te digo, minimalista. A lo mejor demasiado, pero me estoy metiendo en un mundo en el cual no me apetece estar. O sea, a mí no me apetece estar en Instagram, a mí no me apetece estar en Twitter, a mí no me apetece estar en LinkedIn. O sea, no sale de mí, ¿sabes? No soy yo ese tipo de persona exhibicionista, ¿sabes? Entonces no sale de mí. Entonces yo a lo mejor este año he hecho en Instagram 2 posts, ¿sabes? Entonces no he hecho mucho más. Entonces, ¿podría tener un equipo y tal? He tenido gente que me ha ayudado en esa parte. A mí no me aportaba nada, ¿sabes? Entonces, intento hacer lo mínimo. Me he centrado en aquello en lo que yo soy bueno. Que entiendo que soy bueno haciendo podcast, me centro en los podcasts, ¿sabes? Y en eso me he centrado, en eso sí me dedico tiempo, unas cuantas horas a la semana, pero poquitas. Y lo demás intento delegar lo mínimo, porque también intento que los negocios sean muy simples, cada vez más simples, ¿sabes? En estos últimos años he hecho muy buena amistad con Isra Bravo también, y compartimos mucho esa sensación de ¿para qué liarnos? Si él hace un mail al día, 15 minutos, y con eso tiene todo montado, pues yo también estoy buscando eso, ¿no? Y me alinea mucho, y muchas personas estoy encontrando que también tienen ese cansancio de la esclavitud del creador de contenidos, ¿no? Intento evitarla a la medida de lo posible. Se pasó por aquí hace unos días Irra y también nos contaba que es buen caminador, que también me contó exactamente lo mismo que decías tú, y le propuse, dije, mira, yo algo que aprendí es hacer mastermind caminando, hablar con otros emprendedores, quedar para caminar, porque al final, bueno, yo en mi caso vivo viajando, entonces casi nunca estoy en un sitio físico con más gente de manera recurrente, ¿no? Y quedo con amigos que también emprenden y nos ponemos a caminar y hablamos de nuestros negocios y se nos ocurren ideas brutales. La verdad que para mí es el momento. Hay una activación rara ahí entre cuando uno camina y uno piensa con más creatividad. No sé qué sea, algo hay. Sí, seguramente te saldrá un doctorólogo, pero está clarísimo. Es el genoma. Bueno, está bien, sí, lo que sea, pero el caso es que funciona, la verdad, sí. Totalmente. ¿Cuál es la parte del emprendimiento que menos te gusta, Luis? Hace un momento hablabas de las redes sociales y que es una parte que no te tira, que no te nace. Algo que hagas y que digas, a mí es que esta parte realmente no me apetece. Bueno, fíjate que soy ingeniero de origen y en teoría más matemático a la hora de pensar, pero a mí todo el tema de contabilidad no me gusta nada. Me he imaginado, pero tú vienes de la banca. Y las Excel, yo soy el rey del Excel. O sea, tengo unos Excel de la leche, pero tampoco me voy a poner medallas que ya no tengo, pero sí me costaba horrible. O sea, ya cuando estaba en la banca, que gestionaba un grupo grande, parte de lo que hacía era más bien contable, ¿sabes? A nivel presupuestal del equipo y todo eso, lo odiaba profundamente, aunque era con Excel y era algo que me disfrutaba. Entonces, toda esa parte contable
no me gusta nada. Y ahora, como lo tengo también configurado, es algo que también me quita cero tiempo. Entonces también contento por esa parte porque lo evito. Minimalismo, te digo, al máximo. Algo que sucede muchísimo a los emprendedores y que, como bien dices, ¿no? Si tú quieres tener una mentalidad minimalista, constantemente estás como muy probablemente cortando ideas locas que te vayan haciendo, porque al final los que emprendemos y tenemos un poco de mente creativa, pues estás siempre pensando, hostia, podría hacer esto, podría hacer lo otro, tal, y si le das rienda suelta a tu creatividad, te vuelves esclavo de tus proyectos y de tus ideas. Cuando tratas de ser minimalista, enfocas mucho más y vas solamente a una cosa, que es lo que nos estás comentando. En tu vida y en tu día a día, que al final yo creo que se mezcla lo que es la vida personal con el emprendimiento, ¿tiendes a tener un plan de vida y lo estructuras de manera semestral, anual, quinquenal, trimestral, lo que sea? ¿O vas haciendo y vas fluyendo? ¿Tienes algún plan? Lo tenía, pero te digo, en los últimos años lo reduje todo al mínimo. O sea, yo llegué a tener, en temas de formación, llegué a tener 23 formaciones. Y esas 23 formaciones me llenaban mucho la cabeza y la mochila de peso, y al final las cerré todas menos una. Entonces, estos últimos años he estado con una sola formación. Entonces, eso me ha liberado mucho peso de la mochila. Pero a la hora de, por ejemplo, en estos últimos meses, sí he notado la falta, eso nos ha pasado a la mayoría que hemos pasado por todo el tema de COVID, de decir, oye, ¿sabes qué? Me apetece contacto con la gente. Entonces he viajado más que nunca, he estado por Madrid más que nunca, con muchos amigos míos, y ahora todo lo que he montado tiene que ver con experiencias en vivo, en persona, ¿sabes? Y entonces, pues desde formaciones para pymes y empresas que hago por N cantidad de países, ya vamos por 4 países, y espero terminar con 10 o 11 este año, y me apetece muchísimo porque es acercarme a la gente, impactar positivamente a la gente y aparte darte cuenta, ¿no? En vivo y en directo, eso es un gran premio para mí. Entonces, y el tema de la formación de speakers también es en vivo, es decir, estoy buscando cosas ahora que me llenen esos huecos, ¿no? Entonces, toda la parte económica estamos bien. La parte de impacto que estoy generando y ejemplo, yo creo que estamos bien también, pero echaba de menos la piel, ¿sabes? Entonces, ahora eso sí lo estoy añadiendo de nuevo, esa capa a mi vida. Pero en general no. O sea, fíjate que antes sí era yo muy planificador y ahora soy muy minimalista. Entonces tengo un proyecto perfecto. Si añado otros nuevos proyectos, por ejemplo, estos 2 proyectos nuevos que ahora, sé exactamente qué voy a hacer el próximo año, sí. En ese Sí, es bien estructurado. pero por proyectos. O sea, no el proyecto de vida, Luis, no, sino el proyecto A va a ocuparme esto, el proyecto B va a ocuparme tal, ¿no? Y entonces, si voy por proyectos, si puedo, sí, si no, pues no lo meto ya. ¿Con qué finalidad lo programas, Luis? ¿Con la intención de que no se te vaya de madre o de cumplir metas y objetivos? De ser realista conmigo mismo. Si yo tengo que planificarme un año en el que quiero hacer entre 10 y 15 eventos en vivo en un proyecto, ¿qué significa eso para mí? Y sobre todo, ¿qué significa eso para mis hijas? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para que no haya nunca la sensación de falta en ellas, ¿no? Son pequeñas, 10 y 13 años, acaba de cumplir la grande, pero son mi centro, ¿no? Entonces, todo lo que hago tiene que impactar lo menos posible en mi espacio familiar, ¿no? Entonces, también muchas tomas de decisiones van en ese sentido. Decía alguna vez que en algún otro amigo estaba hablando, o sea, con el alcance que tengo y todo esto, probablemente debería tener un negocio mucho más grande, ¿no? O sea, estar yo mucho más movido y ha sido una decisión personal que no sea así por priorizar, ¿no? O sea, el famoso equilibrio tal que no existe tal, ¿no? Entre lo personal y lo profesional, sino siempre pones más peso en uno que en otro. Yo pongo más peso en lo personal. Ahora me lo puedo permitir, antes no, ¿no? Antes ahora me lo puedo permitir. Entonces, para mí tiene que tener sentido a nivel proyecto, me tiene que ilusionar, me tiene que llenar y luego también no me tiene que impactar mucho en mi vida personal, que es súper importante. Antes nos hablabas de esta necesidad, que es algo que también yo mismo he experimentado, del físico, ¿no? De después de tanto tiempo en el que no se podían hacer eventos, que era, bueno, pues todo esto, ¿no? Y moverse era un rollo, de golpe es como estamos todos en un renacimiento de eventos en físico y tener contacto. Recientemente yo hice un encuentro y me gustaría conocer tu punto de vista de esto.
seguro que tú recibes un montón de correos o de mensajes por todos lados, además tú con la visibilidad que tienes, de gente que te dice que me has ayudado un montón, que me has cambiado la vida, que gracias por esto o lo que sea, ¿no? Mensajes que son muy positivos. Cuando estos mensajes te los dicen en tu cara, es decir, cuando cambia de que lo estás recibiendo en un correo electrónico a que lo estás recibiendo de una persona física que te viene, que te da un abrazo y que te das cuenta que te lo dice de corazón, hay una cierta parte de ti que de golpe se da cuenta de que hay una responsabilidad muy grande en todo lo que haces. ¿Cómo lo has gestionado esto? No sé si te ha pasado también o no. Me imagino que con tu audiencia, además de a la hora de crear un evento, también te los encuentras por la calle. O sea, en tu día a día es fácil que te encuentres personas que te reconozcan y te vengan a decir, hostia Luis, muchas gracias. ¿Cómo te ha afectado a nivel personal esto? Y esta responsabilidad, ¿cómo la gestionas? Totalmente me pasa no de continuo, pero sí me pasa. O sea, la primera vez que yo me doy cuenta de eso fue estando, por ejemplo, en Perú. Yo fui a hacer un evento en Perú que había organizado mío propio y llegando a Lima, yo nunca había estado en Perú, yo nunca había estado nunca en Lima y salgo por la calle a caminar, aquello que buscas un restaurante y de repente me conocieron dos personas, me reconocieron por la calle y me pidieron la selfie, ¿no? Entonces ahí dije, a ver, ¿sabes? No dimensionaba yo esto, ¿sabes? O sea, no me había pensado, aparte soy una persona muy tímida, o sea, no soy de expansivo y todo eso, ¿no? O sea, y me viene la gente y dices, ay, ¿qué hago? ¿No? Será, y la verdad lo agradezco mucho, ahora lo agradezco mucho y me da mucho orgullo, ¿no? Porque estás haciendo algo, pues, yo qué sé, hoy por la mañana he estado entrevistando a un candidato a uno de mis cursos, es un profesor del Instituto de Empresa muy potente, ¿sabes? Que dices, pues desde mi punto de vista, al final yo soy una persona privada del Instituto de Empresa, ¿sabes? Uno de los institutos de negocios más grandes del mundo. Uno de los profes, hostia, es que te llevo escuchando, así, súper fan, ¿sabes? Te llevo escuchando durante años, me hace una ilusión tremenda verte y tal. Y dices, ay caramba, ¿no? Pues se agradece mucho. El tema de la responsabilidad siempre lo he tenido. Yo soy una persona muy responsable, ¿no? Yo he tenido que enfrentar cosas personales fuertes desde muy temprana edad, entonces siempre he tenido esa responsabilidad. Entonces, para mí, parte del trabajo es que haya responsabilidad. La acepto muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, algo que empezó como un hobby, que es esto que yo hago, que empezó como un hobby, yo ya tenía responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por mí, porque a mí me apetece hacer las cosas bien. Y luego, cuando empiezas a descubrir que la gente te escucha y todo, te empiezas a enviar mails y este tipo de cosas, hostia, pues alucinas bastante, pero no me suma peso en la mochila, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, porque yo ya intento hacerlo bien, ¿no? Lo que pasa es que te suma mucho agradecimiento, o sea, porque al final es gente que te da palmaditas a la espalda, o sea, me encanta lo que haces, ¿no? Yo siempre explico la historia de hay un chico inmigrante en Chile que yo no conozco personalmente, nunca he hablado con él, de hecho, y que una vez alguien, ya me lo han enviado 2 o 3 veces, ¿no? Pues alguien le hizo una entrevista, porque ese chico, que era un chico que iba al trabajo durante hora y media todos los días en un autobús a otra ciudad, escuchaba todos los días Libros para Emprendedores, uno de mis podcasts. Entonces, alguien que no tenía nada, que era una persona muy humilde, que era inmigrante venezolano, no sé, creo que era que llegó a Chile, me escuchaba todos los días y a raíz de escucharme montó un negocio. Y ese negocio ahora, o sea, un año después o un año y medio después facturaba millones de dólares. ¿Sabes? Y lo entrevistaron, ¿no? Y lo entrevistaron, hombre, esta persona inmigrante que está desarrollando un negocio de millones de dólares, ¿no? Y mencionó esta historia. ¿De dónde viene la idea de montar el negocio? Y pues no, pues es que yo escuchaba un podcast de un señor que está en México, que habla de libros y todo eso, y empezó a hablar de mi podcast, ¿no? Y a esto a mí me lo enviaron y eso me hizo más ilusión todavía que me saludara. O sea, que alguien que yo no conozco, que a lo mejor no voy a conocer en la vida, ¿no? Pero alguien que no conozco de nada, vaya por ahí diciendo, hostia, Luis me ayudó, o lo que hace Luis me ayudó, no Luis directamente, pero a lo que hace Luis a mí me sumó, eso me llena más que que me saluden, que lo agradezco mucho y todo eso, ¿no? Pero el generar esas olas, que muchas veces no sabes que las estás generando y que eso impacte positivamente a otros, tiene mucho que ver con el legado, ¿no? Con lo que tú estás dejando, ¿no? Entonces yo lo comento mucho también últimamente, ¿eh? O sea, cosas de la edad, pero yo qué sé, pues se murió el de Friends y yo pensando,
Se murió con 54 años, que es la edad que yo tengo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿y si yo me muriera, no? Entonces ese tipo de reflexiones, luego se muere el actor, el conocido, el no sé qué, y se están muriendo muchos de 50 y tantos, ¿no? Y yo digo, madres, ¿sabes? Pero ¿qué pasa aquí? Y el tema es que moriría tranquilo, claro, no quiero morir, pero si muero, moriría tranquilo en el sentido que dejo un legado. O sea, mis hijos, que son pequeños o preadolescentes o adolescentes, si yo me muero mañana, yo he dejado miles, literalmente miles de horas de grabación mías hablando de lo que me gusta, de mis pensamientos, de lo que me parece bien y lo que no me parece tan bien. Mucho a nivel profesional, pero en el caso de Mentor 360 también mucho a nivel personal. Entonces, me iría tranquilo en ese sentido de decir, no quedó nada por hacer, ¿no? El llegar a los 80 o 90 años y recordar y decir, ay, si hubiera tal, eso no me lo llevo, ¿sabes? O sea, estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy dejando un legado y un impacto grande en los míos. Y eso me da mucha tranquilidad. ¿Te sientes realizado haciendo todo lo que estás haciendo sin... No necesitas un plan mayor ni nada, sino sencillamente tú ya firmarías es decir, hostia, yo a como estoy para siempre, estoy de puta madre? No, como estoy para siempre, yo, increíble, eso yo firmo, ¿sabes? Y lo que pasa como buen emprendedor y empresario, o como yo pienso que tiene que ser un emprendedor empresario, y esto al final también es un negocio, para mí la única cualidad que tiene un negocio es que siempre debe crecer. Cuando tú tienes un negocio, el negocio no es para que te vaya bien. Un negocio tiene su propia vida y la vida de un negocio es crecer, es siempre para arriba, ¿no? Entonces, esto, viéndolo como un negocio, pues siempre intentas hacerlo crecer, ¿vale? Pero es que también es bueno que yo lo haga crecer porque me permite impactar más y mejor a más gente. O sea, si yo ahora voy a hacer 10 a 15 eventos en 8 o 10 países, me va a permitir llegar, sentarme y ponerme a hablar con gente directamente que de otra manera no podría hacer. Y eso me hace bien pensarlo, ¿sabes? Me suma. Entonces, claro que tu negocio tienes que buscar que crezca desde un punto de vista de negocio y es bueno porque vas a poder impactar positiva a más gente en esto que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quiero crecer siempre porque eso me permitirá ayudar a más personas. Has hablado hace un momento del caso de este chico venezolano que emprendió en Chile o en otro país y que le funcionó muy bien. Y este impacto, ¿no? ¿Cómo te ha llenado? Yo sé que has impactado a millones de personas y a muchísimos emprendedores. También que de forma directa, porque digamos, al final tú tienes muchísimos impactos por el podcast que realmente son unidireccionales. O sea, no tienes la respuesta, no sabes lo que sucede con el impacto que estás generando, pero también has impactado a muchas personas en las que tienes un impacto bidireccional y en el que recibes el feedback directo y en el que ves y ayudas en un proceso, en tus procesos de mentoría, y ves el crecimiento y cómo la ayuda que tú estás haciendo pues está ayudando a esta persona a su emprendimiento y demás. Me gustaría preguntarte si tienes identificado cuáles crees que son las cualidades indispensables para que alguien que emprenda tenga éxito. ¿Y por qué motivo? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. El tema es la constancia. El principal tema va a ser la constancia siempre, que sea lo que quieras hacer, sea que quieras correr la maratón, que quieras ponerte en forma, que quieras montar un negocio. ¿Vas a tener que tener una idea de lo que quieres hacer? Sí, también para correr la maratón tienes que tener una idea de que son 42 kilómetros. Pero luego hay que picar piedra todos los días. Y eso es así, eso es siempre así, ¿no? Había un entrenador de béisbol hace muchos años que decía una frase que luego un amigo mío también ha adoptado, que es el de: no se le puede ganar a nadie que nunca se rinde. No se puede ganar a nadie que nunca se rinde, ¿no? Entonces, si tú no te rindes en la vida, ya no se trata de competir. Él lo decía desde un punto de vista deportivo, no te van a ganar nunca, ¿no? Porque si nunca te rindes, nunca te van a poder vencer, ¿no? Entonces, eso trasladado al mundo de los negocios, esa resiliencia que es me caigo y me levanto, o fracaso, obtengo alguna lección y sigo adelante y lo pongo en práctica de nuevo, está muy bien si quieres emprender.
Porque emprender, en promedio, un emprendedor, Steve Jobs y compañía, también tienen un promedio de acierto del 10%, ¿sabes? O del 15%, o del 20% como mucho. Es decir, de cada 10 negocios que arranquen, 8 les van a salir fatal. 8. Y entonces, pues eso significa que si 8, 9. Entonces, si nosotros partimos de esa base, la resiliencia, levantarse después de eso y buscar que aprendamos de algo de eso, sería interesante. Yo lo que he aprendido, y a mí me parece interesante, y siempre lo comento, incluso para los que quieren desarrollar su marca personal desde un punto de vista de montar luego un negocio alrededor de ello, como yo hago, es el que nos lo tomemos como un juego, un poco más como un juego las cosas. Cuando tú juegas de niño a fútbol, lo divertido es jugar a fútbol. Lo divertido es jugar a fútbol. Y si ganas y pierdes, hombre, si ganas, claro que te da mala leche. Si te pierdes, claro que te da mala leche. Pero dices, ¿qué haces? Venga, la revancha, ¿no? Vámonos, ahora te voy a meter 8, ¿sabes? Y te levantas y vuelves, ¿no? Eso es jugar. Jugar es disfrutar de lo que estás haciendo, no tanto por el tema del resultado, que también buscas un resultado, pero si no se produce, qué buena tarde hemos pasado jugando, ¿no? Entonces, ganes o pierdas al ajedrez, el hecho de jugar al ajedrez no es ganar, es disfrutar jugando, ¿no? Entonces, la idea aquí, hay un libro que a mí me gusta mucho de Simon Sinek, que es uno de los últimos, se llama El juego infinito, que habla de esto, ¿no? Que lo bonito de esto no es ganar, sino jugar, ¿vale? Entonces, tomando esa idea de jugar, luego lo podemos llevar a muchas áreas de la vida. De hecho, los americanos utilizan el verbo jugar también para muchas cosas que tienen que ver con el trabajo. No para lo que tenga que ver con deporte, sino pues un actor, los actores son players. Una obra de teatro es un play, es un juego, básicamente. No están jugando a hacer algo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa actitud, ¿no? De jugar. Es muy anglosajona, es muy poco latina, ¿vale? Aquí todo es serio y todo es para toda la vida y si te equivocas, tu madre te lo va a recordar toda la vida, ¿no? Eso es muy así, ¿no? La chancla y esas cosas. Pero la verdad es que si nos tomamos la vida un poco más a juego, sobre todo el tema del emprendimiento, y somos resilientes, es decir, buscamos levantarnos y aprender y todo eso, yo creo que nos va a ir mucho mejor. Entonces, si yo juego a montar un negocio, lo que voy a hacer es disfrutar del proceso. Evidentemente, quiero que me salga bien, pero si no sale bien, hostia, pero y lo bien que nos lo hemos pasado, ¿sabes qué? Nos ha fallado esto del marketing y tal, a ver cómo lo podemos mejorar. Y esa actitud de jugar es la que te va a hacer que tengas éxito. Porque si sigues adelante y si te vuelves a levantar, que es esa resiliencia que decíamos, esas dos cosas indefectiblemente te van a llevar a tener el éxito. Y como nunca te rindes, vas a tener éxito. Ahí está. Me parece muy buena la descripción que has hecho. Evidentemente, decirlo desde la postura que has tenido, que tienes ahora, desde fuera puedes pensar, hombre, ahora juegas porque te lo estás pasando de puta madre, ¿no? Pero cuando estabas en una situación mal, pues jugar es más difícil. Entiendo que evidentemente lo que hay que tratar es de estar jugando siempre y sobre todo hacerlo desde la curiosidad, tanto ganes o pierdas, para aprender de los errores y de los aciertos que has tenido. Me gustaría conocer si algo que has estado haciendo a medida que antes decías al inicio de la charla que has tenido también tus fracasos de emprendimiento y que es parte de esa resiliencia y ahora estás en un momento de éxito, pero que has pasado por unas cuantas que han sido duras y que bueno, que cada vez pues vas probando de arriesgar menos para que la hostia posible sea lo menor posible, ¿no? Ahora mismo, ¿tú estás diversificado? ¿Tienes todos los huevos en la misma cesta? ¿O tienes, por si acaso, diferentes planes en paralelo que digas, mira, yo tengo seguros de vida por todos lados y tengo el máximo de seguros de vida posibles por si esto del podcast algún día se acaba el internet y yo aquí tengo un segurito? Yo soy un desastre para eso, entonces no tengo, siempre lo pienso y digo, tendría que sentarme a hacer lo del testamento, ¿sabes? Y no lo he hecho todavía, ¿sabes? Tipo de cosas que dices, a una cierta edad yo lo deberías tener eso solucionado, ¿no? Pero no lo tengo solucionado. Sí tengo un master plan, ¿no? Mi master plan tiene más que ver con temas de inversión, es decir, todo lo que yo tenía la vida solucionada, entre comillas, o sea, vivía la calidad de vida que vivo ahora, la vivía antes del podcast, ¿vale? No me ha cambiado nada. ¿Aumentaron mis ingresos? Sí, lo que hago es canalizar todo eso a inversión. Entonces, ¿qué hago? Invierto en lo que sé. En este caso, como llevo muchos años en tema de construcción, ya no construyo, pero lo que sí hago es comprar terrenos. Entonces,
se me hace una gran inversión, porque nunca pierden valor. A lo mejor no ganan mucho algunos, pero nunca van a perder valor. Y entonces siempre pienso, aunque no, o sea, intento comprarlos en múltiplos de 3. Tengo 3 hijos. Entonces intento comprar en múltiplos de 3, ¿sabes? Tenerlo en todo en múltiplos. ¿Por qué? Porque sé que si me muero, la verdad, no se van a pelear. Que no haya ¿sabes? mucho pelea, ¿no? Que no haya pelea. Oye, el A, el B y el C, ¿no? Para el niño 1, 2 y 3, ¿sabes? No hay más que eso. Y entonces eso es lo que intento. Ese es mi master plan, ¿vale? Y si la vida me decide que puedo vivir muchos años, ojalá y sí, toco madera, pues la idea es que esos terrenos que seguiré comprando estos próximos 10, 15 años, pues llega un momento en que hasta eso, si estoy cansado, pueda significar eso un motor de vida, ¿vale? O sea, un motor económico, ¿no? Entonces digo, si voy a tener 18 terrenos y vendo 3 por año, con eso yo vivo, ¿sabes? Y de esos no solo vivo, sino que a lo mejor puedo comprar 1 o 2, ¿no? Entonces empecé a hacer mi matemática. Entonces, básicamente, con unos cuantos terrenicos más que yo me compre, en teoría esa rueda ya empieza a girar sola, ¿vale? Entonces, en esa parte ya tendré la vida solucionada y el día que no me apetezca hacer el podcast no lo hago. O sentarme a escribir libros, que me apetece bastante más que muchas otras cosas, ¿no? Pero de momento, como tengo mucha pila y mucha energía, ahora quiero pues salir por el mundo, viajar y conocer gente y abrazar a gente, ¿sabes? Pero sí, ese es el plan. Ese es el único plan que tengo, pero no tengo ni el testamento hecho, la verdad. ¿Para qué te engaño? Luis, es evidente que tienes un podcast de éxito, varios podcasts de éxito, de hecho, de muchísimo éxito. Me gustaría saber si tienes identificado algún momento en el que despegó. Sé que tú comenzaste en los inicios de podcast, entonces es evidente que estás en por lo menos en la parte en español, estabas en un muy buen momento en el sitio adecuado, pero igualmente estabas muy bien situado, pero tú pusiste un foco sobre este podcast que despegó, sobre todo con el inicial. ¿Qué fue? No sé si puedes compartir o sabes identificar qué fue este foco y qué fue lo que te hizo despegar el podcast. El podcast yo lo empiezo como un hobby, ¿vale? Entonces, cero estrategia en ese sentido. No era un hobby, era una escapatoria para mí. Yo había hecho radio de joven, me gustaba el tema del micro, me monté mi radio. Básicamente fue eso, ¿vale? Entonces yo escuchaba podcast y escuchaba a Joan Boluda y escuchaba a Víctor Martín, que eran como los referentes de aquella en la categoría de negocios. No había mucho más en español, es verdad. Entonces, pues lo lancé el podcast. Y pues mis intros así son como muy energéticas porque yo me copiaba de Joan Boluda, básicamente, ¿sabes? O sea, y luego pues hacía el enfoque de los libros, pues no lo hacía nadie más y digo, pues lo voy a hacer yo porque nadie más lo está haciendo, ¿no? Entonces todo empezó como un hobby, como un juego. Eso no funcionó los primeros meses. Bueno, no funcionó. Me escuchaba el tacto, básicamente. O sea, yo tenía a lo mejor 100 escuchas al día, ¿sabes? En total de todos los episodios, que a lo mejor había 3, 4, 6, me escuchaban 100, 150, ¿sabes? Entonces yo ahí con estrategias de marketing, me metía $3 al día en Facebook y tal para que me escucharan, ¿no? Que era un episodio muy bueno. Y con eso conseguía como a lo mejor 300 escuchas al día, ¿sabes? ¿Lo hacías? Perdona que te corté. Sí. ¿Lo hacías con la intención de que me escuchen porque luego les quiero vender algo, porque luego voy a recuperar ese dinero, porque los voy a suscribir? ¿O sencillamente era que alguien me escuche? Hobby, no, hombre, sentirte escuchado. Digo, ya que cada episodio para mí eran 8 o 9 horas de trabajo, ¿sabes? Había que leerse un libro, de aquella al principio, aparte, hacía hasta los resúmenes escritos, ¿sabes? Era un día completo de trabajo, ¿sabes? Entonces, yo dije, tío, qué lástima que nadie lo escuche. Entonces le metía, como ya había llevado ya como 12 años haciendo publicidad para el tema de las casas y todo eso, yo pues a ver, le metí una campañica y a ver qué pasa, ¿no? Y estuve así como un mes y medio. Y entonces sirvió para que me escucharan 300 personas al día, ¿vale? Entonces, no más de eso. ¿Qué pasó? De aquella, el top, de hecho Spotify no tenía ni podcast, así de viejo soy. Estábamos en iTunes. En iTunes, que era el Apple Podcast de ahora, ¿no? Entonces en iTunes, el Apple Podcast de ahora tiene una portada que es ¿cómo le llaman? Nuevo and noteworthy en inglés. Es nuevo y destacado, algo así, ¿no? Nuevo y destacado. Y me pusieron ahí, ¿sabes? Entonces yo estaba en un servidor gratuito, yo estaba en SoundCloud o por ahí. Entonces servidor gratuito, yo no sabía que tenía limitaciones, no sabía nada. Entonces un día tenía yo, en vez de tener 300, tenía 1000 descargas. Y yo digo, hostia, ¿qué ha pasado?
Oye, qué redondo, ¿no? 999 descargas. Qué redondico el número, ¿no? Tal. Al día siguiente, 999. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y entonces resulta que estaba limitado porque el gratuito no me dejaba más de 1000 descargas al día. Entonces me dejaban 999. Y yo, hostia. Y lo empiezo a pagar y inmediatamente pasé a 3000. Entonces de 300 pasaron a 3000 simplemente por aparecer en la portada de iTunes. Y eso, pues, te posiciona. Yo pasé de estar en el podcast de negocios en el 150, de a lo mejor en la ESA, pues a pasar a estar en el top 10. ¿Vale? O sea, eso sí fue un tema. Y luego a partir de ahí, pues la gente me fue descubriendo más. Yo ya no hacía lo de la campaña, porque ya estaba así en la portada y tal. Y el estar en los tops, el estar visible, luego yo lo explico de esta forma. Nosotros, cuando nos escuchan en un podcast, nos escuchan dos personas, ¿no? Los suscriptores y los no suscriptores, ¿no? En YouTube pasa igual. Entonces, tu objetivo como podcaster es tomar a los que no son suscriptores, ¿no? A los transeúntes, la gente que está de paso, que a lo mejor te escucha porque le llamó la atención el título de un episodio, pues que se convierta en suscriptor, ¿no? Y entonces ese ha sido siempre mi objetivo. Entonces yo tengo mucho transeúnte, que le llamo mucho oyente casual, ¿no? Y representa el 50%. Y en YouTube y en eso hay gente que tiene el 70%. Ahora, si tú te enfocas en darle mucho valor, en insistir un poco, en darles un extra para que se apunten y todo eso, que se suscriban a la lista de correo, ese tipo de cosas extras pueden hacer que la gente entre a tu mundo. Y entrar a tu mundo es que se convierta en suscriptor. Entonces yo ahora mismo tengo la mitad, más o menos. Mitad suscriptores, mitad no. O sea, en suscriptores en total, en todas las plataformas, tengo un poco más de 1 millón de suscriptores. Claro, llevo 8 años y pico, ¿eh? O sea, también. Pero ahí vamos. O sea, muy contento en ese sentido, que tenemos un montón de suscriptores, pero aún así, la mitad de mi audiencia es gente que no está suscrita. Entonces siempre queda mucho trabajo por hacer. Entonces lo que se convirtió en la tarea fue intentar captar la mayor cantidad de suscriptores posibles. Entonces yo no fallaba una semana, me iba de vacaciones, me llevaba el micro, estábamos en Acapulco en la playa y el papá se va a grabar, ¿sabes? Entonces el papá se va a grabar, que nadie me moleste, que estaré ahí 3 horas. Y ya está. Y entonces eso tocaba, ¿no? Y esa dedicación hizo que algo que era casual y temporal, que era aparecer en la portada, se convirtiera, te decían, nadie está en la portada de iTunes más de 66 días, ¿no? Era como el mito. Yo he estado como 8 años en la portada y ahí sigo, ¿no? Entonces, se puede conseguir, pero tienes que trabajar para conseguirlo. Pero eso sucedió, digamos, como en el mes 4 o 5 del podcast. Fue casual la primera vez, entiendo, ¿no? O sea, la primera vez no fue buscado, sino sencillamente... Nunca ha sido buscado. O sea, digo, querías que te escuchara más gente y tal. El tema de salir en la portada es algo que selecciona a alguien manualmente, ¿vale? Que alguien selecciona, es un editor de ahí de la empresa y dice, pues a ver, ¿cuál ponemos? Este está bueno, ¿sabes? Este parece tiene buena pinta, se escucha bien, ese tipo de cosas, lo ponen ahí para recomendar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entra a escuchar algo, pero no sabe qué. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a ver los tops, lo recomendado y es lo que escuchas. Entonces eso a mí me ayudó al principio. Conseguimos al final, a los 5 o 6 meses, conseguí ponerme número 1 de negocios en México. En el mes 7 y 8 conseguí ser número 1 en 8 países. Y luego hemos conseguido estar número 1, no solo de negocios, sino incluso de total de un país. Ahora creo que he estado en número 1 he sido en total como en 9 o 10 países. Número 1 de todo el país, que eso me hace una ilusión bárbara. O sea, el número 1 en negocio está en narices, pero haber llegado a ser número 1 de México o ese tipo de cosas me mola mucho, me interesó mucho. Y eso ha sido en muchos países. Es el único podcast español que está en el top de negocios de Estados Unidos. ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí me hacen mucha ilusión, ¿vale? No por ego, sino por decir, hostia, hay gente que ahí fuera que te está escuchando. En Estados Unidos, que tanto hay 80 millones de latinos, son de los países más grandes de latinos, que te empiecen a escuchar mucho ahí, pues está muy bien. Totalmente. Yo debo reconocer que probablemente me he escuchado todos los episodios y no es verdad. Y algo... Eras tú. Pero estoy seguro que hay muchísimos que también lo han hecho. Y me sorprendía, he visto tus rankings, los he tenido en el radar muchas veces, y me sorprendía que la temática, o sea, es algo que me genera esperanza en la humanidad, te lo digo en serio, de decir, sí. Hostia, o sea, me encanta que el podcast más escuchado en español tenga que ver con emprendimiento. Y con libros. Exacto. O sea, es como, hostia, la gente, pues a lo mejor no lee tanto como antes, o eso pensamos, pero por lo menos tiene el interés en libros.
y luego que tienen ganas de emprender. Y, hostia, me pareció que haces una labor increíble en este sentido. Luis, yo tengo una pregunta que hago a todo el mundo. En tu caso, es que me da esta vergüenza, porque claro, te voy a pedir solamente o 2 o 3 libros que me recomiendes. 2 o 3 libros, y tú no sé cuántos libros te habrás leído, pero muchísimos. Poco más de mí. Poco más. Pues eso, pues te voy a pedir que los primeros que se te pasen por la cabeza, un par de libros que tú digas, mira, a mí este libro me produjo este clic, este pequeño cambio, y me ayudó a tener este aprendizaje. Y por eso mismo lo recomiendo. A ver, tema de negocios, entiendo, ¿eh? En tema de negocios. Mira, tema de negocios hay, y sobre todo para el tema de emprendedores, que es gente que está comenzando y que tiene más dudas que claridades. Entonces, para ellos hay un set de libros, ¿no? Como 4 o 5 libros muy claros que se pueden recomendar, ¿vale? Y que siempre he recomendado. Uno es de Guy Kawasaki, que se llama, seguramente estoy destrozando el apellido, es El arte de empezar. Grandísimo libro. Otro libro español, buenísimo, que te lo lees en 1 hora, se llama El libro negro del emprendedor, y ese libro me encanta porque es, mientras que El arte de empezar te dice todo lo, hostia, qué chulo es esto de emprender y tal, y las reuniones, y vas a vender tu idea, no sé qué, el otro te dice, va a salir mal, la vas a cagar, te vas a asociar con alguien y te va a salir mal, ¿sabes? Entonces te dice todas las cosas que en un emprendimiento pueden salir mal, ¿sabes? Los socios y tal. Y entonces te sirve mucho de warning para decir, hostia, voy a tener voy a tener más cuidado con los socios, o voy a hacer un acuerdo de salida o algún tipo de cosa, ¿no? Entonces me encanta ese par, porque uno te dice la parte logística positiva de cómo empezar a emprender, está muy bien, y el otro te dice es el diablillo, ¿no? Los dos angelitos, el angelito y el diablo, ¿no? Pues son un gran par. Y uno que he recomendado mucho en los últimos años, que creo que es perfecto para la mayoría de personas, y que a mí me hubiera servido mucho, pero no existía cuando yo empecé con el tema de emprendimiento, se llama la startup, en inglés se llama la startup de $100, o la startup de 100 euros con la traducción a España, ¿no? Pero la startup de $100 de Chris Guillebeau, que es un libro que básicamente te dice cómo, te pone decenas y decenas de ejemplos de gente que empezó a emprender con nada, ¿sabes? O con $100, ¿sabes? Entonces, mucha gente dice, no, es que yo necesito 1 millón de seguidores o necesito tener mucho dinero para la idea de negocio que tengo, ¿no? Entonces, evidentemente que hay muchos esquemas, ¿no? Lean Startup y todo esto que te pueden ayudar y todo eso, pero a mí me encanta la startup de $100. Es muy poco profesor universitario el que lo escribe en ese sentido, entonces muy aterrizado. O sea, es un tío que tenía bicicleta, le gustaba ir la bicicleta el fin de semana y se ha montado de guía. Y ahora está ganando miles de dólares y se lo hace el fin de semana haciendo lo que le gusta. Y entonces lo lees y dices, ¿yo soy idiota o qué? ¿Por qué no estoy haciéndolo yo esto? Entonces me encanta ese libro porque es para mí el libro que más empuja a la gente a emprender. Porque te lo pone y dices, coño, pues este sabe hacer pasteles y está vendiendo pasteles. Este sabe ir en bici y conoce los caminitos y vende eso. Y dices, pues entonces yo también puedo. Porque mucha gente se piensa que no tiene el gen emprendedor ese de decir, hostia, yo quiero montar Facebook 2.0. No. O sea, puedes montar un negocio de bicicletas de fin de semana y eso será algo que te llena profundamente. Y eso lo puedes empezar con 0. Ese me gusta mucho a mí. Entonces, los otros son como más serios, más de negocios, ¿no? Y este es más de, a ver, es el concepto en americano, ellos tienen palabras para todo, ¿no? Pero es un concepto que existe, que es emprender en paralelo con lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, el emprender en paralelo, yo creo que es la mejor forma de emprender, ¿vale? Entonces, ese libro es un gran ejemplo de ideas fáciles que puedes arrancar, y hay ideas de esas que te estoy diciendo que no son para ganar 500 pavos, ¿eh? Hay ideas de esas que ganan cientos de miles de dólares. Entonces, se puede empezar con lo que se tiene a mano, ¿no? Eso los americanos lo tienen mucho más claro. Eso también su parte de su filosofía de vida, ¿no? Ellos tienen una palabra que es el bootstrapping, ¿no? El bootstrapping es empieza con lo que tengas, ¿no? Entonces, este libro, que es la startup de $100 de Chris Guillebeau, vamos, librazo. Y la parte de ahí podríamos seguir, pero paro. Me ha gustado muchísimo. Me gustaría compartir rápidamente una experiencia propia. Yo viví muchos años en Nicaragua y ahí soy fotógrafo y tenía una empresa de marketing.
de marketing digital, pero físico. Trabajaba con hoteles y tour operadores. Y me había recorrido todo el país y mi trabajo era hacer de comercial, ir constantemente a mis clientes. Y me di cuenta que la calidad, había muy poquitas y las que eran muy malas, postales físicas, postales de foto. Y pensé, ¿por qué no me las imprimo? Y como igual voy a pasear y voy a visitar los sitios, pues les monto allí un stand de postales que en España lo tenemos muy trillado. En menos de un año había vendido 200.000 postales y eso no era mi negocio principal, pero casi. O sea, yo podía vivir perfectamente únicamente de las postales. Y la inversión inicial fue una tontería, ¿no? O sea, con esto sencillamente quiero compartir que muchas veces también pensamos, pues eso, ¿no? En generar un Facebook 2, grandes emprendimientos digitales, y a veces las cosas más simples y ideas llevadas a la práctica son las que triunfan y sencillamente es el hacer probablemente el desencadenante de todo emprendimiento, ¿no? El no frenarte nunca. Me gustaría saber, voy a hablar esto con una pregunta. Hay veces que, a pesar de que te veo muy zen y muy calmado y que respiras y transpiras felicidad, yo trato de que cada vez me pase menos, pero hay veces que el emprendedor pues, se cabrea y que ves cosas y te ofuscas, ¿no? Y te entra una nube en la cabeza que dices, hostia, y ahí eres incapaz de grabar un podcast bien, de contestar bien correos, eres incapaz de pensar bien, ¿no? Y te pones, pues eso, cruzado. ¿Tienes algún método que digas, mira, yo cuando me cruzo, así es como me descruzo y encarrilo el día porque si no, que gritaría como un loco? Todos, y yo tengo un genio de la patada también, pero o sea, es normal, todos lo tenemos cuando las cosas no nos salen bien o cuando alguien nos deja algo a deber, básicamente en el área que sea, ¿no? Normalmente pasa en relaciones, ¿no? Con otras personas o con empleados o con gente que trabaja contigo y todo eso, socios, proveedores, lo que sea. ¿Por qué? Porque son cosas que están fuera de tu control. Entonces, todo lo que está fuera de tu control probablemente puede salir de una forma que tú no esperabas o planificabas y entonces, claro, te frustras, ¿no? La frustración siempre va a estar, ¿no? Entonces, esta frustración la puedes encarrilar de una manera así como voy a pegar un par de patadas al árbol y a ver si no me rompo el pie, ¿no? Hay gente que lo hace así, ¿no? Yo no, yo sé, en ese sentido me lo trago bastante más, es mi personalidad, pero lo que intento es darme aire, ¿sabes? Lo que intento es darme aire. O sea, si esta semana no puedo grabar por hastío, que también lo tienes cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Por hastío o porque no estás de humor, caramba, porque te ha pasado algo en lo personal o en lo profesional que no estás tú católico, pues ¿qué haces? Oye, pues no, acabó. Y entonces eso me perdono. O sea, el tema no es darte aire y ya está, sino darte aire y perdonarte por ello, ¿no? Porque como te decía, yo soy una persona como muy estricta, si yo tengo el compromiso de grabar todas las semanas, lo hago, ¿no? Y desde hace años fallo, muchas semanas. ¿Por qué? Pues por X razón, por la razón que sea, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de energía, lo que sea. Mi compromiso es hacer el mejor episodio posible. Si no puedo, mejor no lo hago, ¿sabes? Porque me va a frustrar más el hacer un mal trabajo, ¿vale? Yo tengo esa personalidad. Entonces prefiero, me doy una semana y he tenido pausas de 3 semanas o de casi un mes sin grabar y pues afortunadamente la gente pues tiene, mis contenidos son como muy evergreen en ese sentido, pues hay gente que se vuelve a escuchar, pues me escucho otro, ¿no? Y se escucha otro. Entonces en ese sentido la gente me espera bastante. Entonces me doy tiempo, eso es tiempo para respirar, para pensar y para pensar con frialdad. Eso es muy importante en general en la vida, ¿no? En lo que yo cuenta hasta 20 y respondes, ¿no? Pues un poco eso, pero sobre todo aprender a perdonarte. Aprender a perdonarte, porque sabes que cuando estás haciendo eso, estás fallando en algún compromiso tuyo también, ¿no? Entonces eso mucha gente no lo lleva bien. Y esa presión personal, ese peso que te estás poniendo en la mochila, es algo que tienes que aprender a descargar, ¿vale? Y en esas estoy, ¿sabes? Aprender a perdonarme y eso me lleva a tirar del largo plazo mucho más de cualquier otra cosa que haya hecho en la vida, ¿sabes? Normalmente los planes de vida suele pasar que 3, 4, 5 años la gente ya le caducan, ¿sabes? Y a mí no me ha caducado. También porque me estoy dando aire y porque me perdono si no soy perfecto, ¿no? Y eso también, a lo mejor es un tema de la edad también. Puede ser, pero
Tiene toda la lógica del mundo y transpiras sabieza con esto que dices. Luis, voy a centrar estos últimos 5 minutitos de la entrevista en cosas técnicas de tu emprendimiento. ¿Tienes algún software que digas, a mí, yo sin esto no puedo vivir? Yo utilizo esto en el emprendimiento en mi día a día y es algo que recomendaría a todo el mundo. A ver, como software, herramientas, es que es muy de lo mío, ¿no? Muy de grabar y tal. Pero yo utilizo una herramienta para grabar gratuita, que es la que he utilizado desde el principio, que se llama Audacity, que es un grabador, es un software de grabar y editar. Y ese es el que utilizo toda la vida. Y me va de fábula y sigo con él. Y la gente me dice, ¿por qué no Adobe Audition, estos de pago tan buenos? Sí, son buenísimos, son buenísimos. No los entiendo tú. Yo a mí de Audacity, grabar esto. Entonces eso para mí, en cuanto a software, ese es el único así tal. Y luego, lo que no es software, pero es hardware, que la tengo aquí al lado, no la puedo subir, pero es mi mesa de mezclas. O sea, yo que venía de la radio y todo eso, soy muy picky, soy muy exigente con el sonido, ¿no? Entonces tengo un buen micro, ahora tengo un micro mejor, cada vez tengo un micro mejor, ¿no? Pero este que es el micro así como el pijo de los podcasters, este lo he tenido yo en mi año 6 de podcast, ¿sabes? O sea, yo grababa con uno de $70, ¿eh? Pero, pues, sí, lo que quieres dar el modelo. Sí. El micro este es el que utiliza todo el mundo, es el pijo, se llama Shure, la marca Shure, S-H-U-R-E, Shure SM7B. ¿Vale? Es el SM7. El gordito este que llevan los podcasts. Es el micrófono de los podcasters buenos. ¿Vale? Es ese. Bueno, ese está muy bueno. Pero este cuesta como $400 y pico. Lo puedes conseguir. Hay unos muy buenos de la marca Rode por 100 y pico. Muy buenos. ¿Vale? Entonces, lo que yo sí digo, no puedo vivir sin ella. Tanto es así que tengo 3. Son la mesa de mezclas. Tengo una Rodecaster Pro desde 2019, que es una mesa de mezclas para podcasters. Está diseñada y de verdad que es buenísima, es australiana, buenísima, la Rodecaster. Tanto es así que como estaba yendo mucho a España, en vez de mover esta, digo, que no se me rompa, que no se me estropee en el viaje, me compré otra y la tengo en casa de un amigo mío de Cipri, que me la guarde cada vez que voy, llego a casa, Cipri, pásame la mesa y estoy, entonces si estoy en España, grabo con buena calidad de sonido, estoy en casa, grabo con buena calidad de sonido. ¿Vale? Y ahora porque tengo 3, porque me compré la Rodecaster 2, que me supera. Ya técnicamente es como... falta el manual de la NASA. Se han pasado un poco, ¿vale? Y entonces ahora estoy buscando... Esta creo que ya tengo comprador para esta, pero bueno, me quedo con la 2. Pero ahora han salido unas más pequeñas todavía, más portables, que estoy diciendo, esa es la buena. Esa va a ser la buena. O sea, minimalista, pequeñica, pero que se escuche bien. La mesa, en general, hagas podcast, hagas YouTube, hagas lo que sea, tener buen sonido, indispensable. Puedes tener una cámara más o menos, está bien. Yo hice un reto de hacer 365 vídeos en un año y estaba grabado todo con una webcam, una Logitech de las típicas, Logitech, la C920, tal, esa. Entonces, pero un buen micro. Entonces, puedes grabar con una webcam, si más o menos estás bien iluminado, ponte delante de la ventana, si no. Con eso y buen sonido, lo tienes todo hecho, por la parte técnica, ¿vale? Entonces vale la pena invertir en un buen micro. Hay buenos micros, por cierto, como el que yo tenía, de $70, ¿vale? Que valen mucho la pena, ¿vale? El ATR 2100 de la marca Audio-Técnica, ATR 2100, que ahora ya no existe, es el ATR 2100X, pues ese, buenísimo, un avión. Y ese se conecta directamente a la laptop, no necesitas mesa de mezcla ni nada y todo eso, fino también, pero bueno, esto ya es más. Esto da la apariencia de que parezco bueno. Parezco buen podcaster si tengo esto, y la verdad sí se escucha muy bien. Te ahorra trabajo, ¿eh? O sea, un buen material de estos te ahorra trabajo. Yo también utilizo Audacity. Llevo ya pues unos 700 episodios grabados con Audacity y a mí que no me quiten eso porque es lo que tú dices, es como muy fácil todo de hacer. Me causa curiosidad porque no hace mucho estaba con un amigo podcaster y vi cómo grababa él y a pesar de que cuando grabas con otra persona es muy diferente, pero cuando grabas tú solo, yo al grabar me equivoco muchas veces y paro, borro y sigo mientras estoy grabando, o sea, no edito. Él, en cambio, la pista era de corrido, no hacía cortes, sino que el tío iba hablando y luego pasaba y editaba. ¿Cómo lo haces tú? Yo aprendí a hacerlo así también como para ahorrar tiempo,
¿vale? Lo que suelo hacer yo al principio, los primeros años, me reescuchaba enteros los episodios. Entonces, pero claro, un episodio de 1 hora y pico, entre que editas y tal, salían 2 horas de trabajo, ¿no? Por cada edición. Y ahora mi edición dura unos 10 minutos, más o menos, porque lo único que hago es, voy de corrido y si me equivoco, lo que hago es pausarme a mí mismo, digamos, me callo durante 3-4 segundos. Entonces, ¿qué sucede? Si haces una vista de pájaro de todo el audio, ya se ve dónde hay que corregir. Entonces, yo cada vez que cometo un error, me callo durante 3-4 segundos para que visualmente en la curva de sonido se vea dónde el niño se ha equivocado. Y entonces con eso voy muy rápido. Entonces yo termino de grabar el episodio, inmediatamente me voy al principio y voy buscando espacios en blanco, pausa, o sea, derecha, y tardo 8 o 10 minutos. Y está editado, maqueado, que se dice, básicamente. Luis, también te quería preguntar, ¿en qué hosting tienes los podcasts? Estuve muchos años en Libsyn. Libsyn fue, o sea, cuando pasé a de pago ya me fui al bueno, y el bueno es Libsyn, y sigo recomendándolo como el más bueno, ¿no? En ese sentido, pero desde 2020, y también porque ellos me permiten insertar publicidad y todo, y me ha permitido monetizarlo, estoy en uno que se llama Acast, se escribe Acast, o se pronuncia Acast, que también son unos suecos como Spotify, son uno de estos, ¿no? Pues Acast es una gran empresa de podcasting que hace hosting y te permite inserción publicitaria, tiene un equipo de ventas y todo eso, entonces en México nos están generando, no es un dinerillo, ¿sabes? Que desde antes de 2020 yo, por el podcast en sí mismo, yo no generaba nada, ¿no? Era todo por todo lo que generaba yo alrededor, ¿no? Por último, no te quito más tiempo. Si tuvieras la oportunidad de colgar una pancarta enorme en un sitio muy visible, en la Plaza Mayor de Madrid o en la Gran Vía, y pudieras poner en ella el mensaje que tú quisieras, ¿qué pondrías y por qué? Si dijera otra cosa me traicionaría a mí mismo, porque es una frase que he dicho en todos los podcasts que he hecho en mi vida. Pasa a la acción, ¿vale? Entonces, yo soy el de pasa a la acción, ¿no? Soy Luis el de los libros, pero soy el de pasa a la acción también. Pero es básicamente eso, pasa a la acción. ¿Y por qué? Porque escuchar YouTube, podcasts, TikToks y todo eso está muy bien, coleccionar información está muy bien y nos estamos acostumbrando a ser diógenes digitales que coleccionan información. Pero si tomamos algo y lo ponemos en práctica, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, o sea, escúchate el resumen del libro, pero ¿qué lección, qué una sola cosa te ha servido? Ponla en práctica. Ponla en práctica. Y si eso lo pones en práctica, te va a generar un resultado diferente, ¿no? Eso luego dicen mejora un 1% cada día y al final del año, como lo quieras medir, ¿sabes? Que no sea el 1%, pero algo que te sirva. ¿Sabes? Imagínate si solo lees 12 libros al año, un libro al mes, pero tardas en leerlo una semana, pongamos, ¿no? Que estás leyendo ahí media hora, 3/4 de hora al día, lees un libro por semana y por mes, digamos, en la primera semana lees el libro y luego las otras 3 semanas te dijeras a ti mismo, no voy a leer nada más, no voy a ver nada más hasta que ponga en práctica algo de este libro durante las próximas 3 semanas. Eso te va a llevar a un nivel totalmente diferente en lo personal, en lo profesional, en tu negocio, en tu emprendimiento, en lanzar algo nuevo, sin duda. Y muchas veces nos lo complicamos demasiado, ¿no? Entonces, ya no te digo leer un libro por semana, estaría muy bien, pero pues léete un libro al mes, ¿vale? Dedica una semana a ello y 3 semanas a poner en práctica cosas de ese libro. Y vas a estar en un sitio diferente. Pasar a la acción para mí es eso. Tomar información. Cuando te hablábamos antes de salgo a caminar por las mañanas, pues yo me pongo un podcast, ¿no? A lo mejor el podcast de alguien o tal. Me pongo a alguien y luego de repente dice algo, ¿no? Y ese algo te conecta ahí, ¿no? La neurona tonta y dice, hostia, esto está bien, ¿no? ¿Sabes qué? Pauso inmediatamente el podcast, me envío un WhatsApp a mí mismo, ya sabes el rollo ¿no? De tu grupo personal, me envío un WhatsApp a mí mismo, un audio, mientras voy caminando y todos mis audios son, estoy aquí caminando, ¿sabes? Porque va caminando rápido, ¿no? A ver, vamos a probar a hacer no sé qué, ¿no? Y me envío un audio a mí mismo a decir, mira, he escuchado esto, pero ya ni me digo la referencia, simplemente digo, vamos a hacer esto, ¿sabes? Y luego llegando, evidentemente tienes que tener tú la idea de decir de reescuchar tus propias notas que te envías, no sería un detalle. Pero pones eso en práctica y eso te genera resultados diferentes, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre. Entonces, pancarta rápida, poner algo así, rápido, sencillo. Si lo metemos en iniciales significa pala,
pues pasa a la acción, ¿no? Pasa a la acción es algo que te va a servir en toda la vida, en lo que sea que hagas en la vida, ¿eh? En quiero tener novia, pasa a la acción. En quiero tener un negocio, pasa a la acción. Quiero un aumento de sueldo, pasa a la maldita acción. Es que al final muchas veces nos lo complicamos demasiado. Hacer en vez de pensar en hacer. Creo que no podemos despedir el podcast con nada mejor. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Espero que hayas pasado un buen rato y estoy seguro que todos los oyentes pues habrán aprendido un montón con todo lo que has compartido con nosotros. Por lo menos algo de ebanistería han aprendido. Así de fondo que ha quedado el carpintero de fondo, pero bueno. Luego lo trabajamos, no te preocupes. Venga, perdón por eso. Un abrazo. Abrazo, saludo a todos. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.